Buenas. Una fuente de información se puede analizar con base en sus características y a su vez determinar el grado de dependencia que hay entre las mismas. En la codificación por transformada se descompone una fuente separando sus características de acuerdo a su nivel de variabilidad o de energía por medio de operaciones lineales de baja complejidad. En este caso, la compresión se logra al cuantizar los componentes transformados de acuerdo a su nivel de contribución a la señal original. En la codificación por transformada tendremos varias aplicaciones, como la transformación de rotación, la transformada KL, la transformada de Hadamard y la transformada de Walsh-Hadamard. El principio de la codificación por transformada es buscar las dependencias lineales que haya entre las muestras de la fuente con el fin de compactar la energía de la misma en algunos pocos componentes. Este procedimiento es de baja complejidad en comparación con la cuantización vectorial. El procedimiento de la codificación por transformada es virtualmente utilizado en casi la mayoría de esquemas de compresión de audio, imágenes y video utilizados en la actualidad. JPG, H263 y MP4 hacen parte del grupo de aplicaciones que utilizan codificación por transformada. En este caso vamos a tener una fuente de información a la cual le aplicamos una transformación que en principio es un esquema de compresión sin pérdidas que luego podremos cuantizar. Al cuantizar tendremos ahí sí una codificación con pérdidas que luego, para mejorar el proceso, utilizaremos uno de los métodos de compresión de información desarrollados en el módulo 2, en este caso de codificación de entropía. Las bases que nos permiten hacer la transformación implican una asociación de una matriz de transformación A, que en este caso es una matriz de análisis, la cual mapea un vector de entrada de datos a un vector de coeficientes o coeficientes transformados, que luego aplicaremos un procedimiento de cuantización escalar a esos coeficientes, generando un conjunto de coeficientes similares a los originales pero con pérdida de información. Luego aplicaremos la transformación de síntesis que nos permite mapear esos vectores a muestras reconstruidas, los cuales presentarán un valor estimado o similar a la señal original. La composición de esas matrices de transformación, ya sea de síntesis o de análisis, requieren un conjunto de vectores base. Estos vectores bases son las columnas de la matriz de síntesis o las filas de la matriz de análisis, por lo tanto A va a ser igual a B transpuesto, como lo vemos aquí en pantalla. ¿Cuáles son las características de esos vectores? Deben ser ortonormales, son aquellos que son ortogonales entre sí y además tienen longitud igual a 1. Ese procedimiento reduce la distorsión al cuantizar de forma independiente cada uno de los coeficientes transformados. Estamos separando los diferentes componentes o características de una señal. Una primera aproximación a la codificación por transformada es la matriz de rotación, en donde esta transformada nos permite rotar un sistema de datos con respecto al eje coordenado. En este caso tendremos la matriz A con el coseno menos seno y coseno de un ángulo en particular, que si reemplazamos el ángulo igual a 45 grados, tendremos esta matriz de rotación para cualquier dato de entrada. En este caso, el coeficiente o por ahora el nuevo vector será transformado de un vector original, siendo este el vector 4, 2. Quiero rotarlo 45 grados a partir de su multiplicación por la matriz A. Aquí está, matriz A por vector de entrada, y tendremos el efecto deseado, rotar los datos o rotar el vector 45 grados. Este punto de acá es el valor que vemos aquí en pantalla. El componente x es 2 sobre raíz de 2 y el componente en y es 6 sobre raíz de 2. Ese efecto de rotación lo podemos ver de forma más elaborada si tenemos o formamos una señal en dos dimensiones, por ejemplo de una fuente de Gauss-Markov con ρ igual a 0.9. Si tenemos una señal de este tipo, podemos seleccionar los datos pares e impares de la muestra y construir esta nube de puntos. Vemos que la variabilidad de la señal o de la fuente de información es similar para cualquiera de los ejes que se esté trabajando. Al aplicar la rotación, en este caso 45 grados en negativo, estamos alineando la nube de puntos a uno de los ejes.
Ahora visualizamos una disminución en la variabilidad de la muestra o la medida de dispersión de la misma. La dispersión de mu sub 0 será mayor que la dispersión de u sub 1. Por lo tanto, la varianza o la desviación estándar es una mayor que otra. Esto representa el nivel de energía de una señal. La mayoría de la energía entonces está concentrada en el componente u sub 0, como lo vemos acá. Esta es la señal original, los datos individuales que luego fueron agrupados de forma par e impar. Y aquí, en el procedimiento de transformación, tengo una nueva señal que se ha dividido en dos partes. Una que presenta mayor variabilidad y otra que presenta menor variabilidad. Esa mayor variabilidad va a implicar que yo pueda seleccionar más niveles de cuantización para esta señal que para esta, que es mucho menos variable. O incluso tomar la decisión de no cuantizarla o eliminarla del proceso en la transformación. En la transformada KL o Karhunen-Love se reducen o eliminan las dependencias lineales que hay en la entrada X a partir de la transformación lineal A por X. El efecto de la transformación se explica a partir de la matriz de covarianza de los coeficientes transformados, la cual resulta ser dependiente de la matriz A. Si seleccionamos esa matriz A de forma adecuada, es posible de correlacionar la entrada X obteniendo un conjunto de componentes transformados representados únicamente por la diagonal en esta matriz, que está la matriz de covarianza de los componentes transformados. Después de un proceso de optimización, se puede demostrar que las filas de la matriz A son los eigenvectores de la matriz de covarianza de los datos de entrada, cuyo procedimiento para encontrar esos eigenvectores es a partir de la ecuación característica que vemos aquí. Tendremos la matriz de covarianza de los datos de entrada, los eigenvalores, la matriz identidad y los eigenvectores. Las varianzas que encontramos o eigenvalores representan en este caso la energía del iésimo elemento de X a lo largo de cada eigenvector. Por lo tanto, esa matriz de covarianza estará representada por cada uno de los eigenvalores o varianzas de cada uno de los componentes ya transformados. El único inconveniente de esta técnica es que la matriz de transformación depende de los datos de entrada. Si hay un cambio estadístico en la variabilidad o representación de los datos, debo repetir el proceso en cada ocasión para encontrar esos eigenvectores que me garanticen una separación adecuada de los componentes transformados. Un ejemplo tenemos acá. Vamos a asumir una entrada X en donde cada fila representa una variable tomada de un experimento y cada columna una observación de todas las variables. La idea es determinar la matriz de transformación KL. Como primer paso se requiere la matriz de covarianza de los datos. Encontramos primero el vector de medias por cada fila y a partir de eso aplicamos esta operación matricial para encontrar la matriz de covarianza. Vemos acá que hay diferentes grados de dependencia lineal que encuentra la medida de covarianza. Aquí sabemos que la diagonal principal son las varianzas en cada una de las filas de datos y encontramos diferentes valores de covarianza asociados a cada uno de los componentes, como lo vemos acá en pantalla con respecto a la fila 1, fila 2 o fila 3. La idea del procedimiento de transformación KL es que se separen estos componentes dejando únicamente la diagonal principal. A partir de Python se pueden encontrar estos eigenvectores, como lo vemos aquí en pantalla, los cuales utilizaremos transponiéndolos para formar la matriz KL y luego podemos incluso verificar las distintas varianzas de los componentes transformados haciendo esta operación. Al aplicar la transformación tendremos un conjunto de que nos representan cada una de las operaciones de transformación, en este caso, estos son los datos de entrada en el espacio transformado, que luego debemos cuantizar para que se convierta en un esquema de codificación con pérdidas. En este caso vamos a asumir que los coeficientes que sean menores que 1 los vamos a poner a 0, con valor absoluto menor que 1, y aplicar la transformación inversa. Entonces encontramos una matriz de coeficientes transformados cuantizados con respecto a los originales, que luego, al aplicar la transformación inversa,
encontraremos un KISS similar o parecido al original que teníamos anteriormente, donde aquí tendremos el valor de 0, 1, 1, 3 y 2. Como lo vemos aquí, 0, 1, 1, 3 y 2. Comparando los datos, vemos que hay una distorsión asociada al proceso de cuantización. Para cuantificar, en este caso es el error medio cuadrático en la comparación de cada uno de los datos. Como resultado, 0.068. La matriz de transformación de Hadamard, de orden n, típicamente una potencia de 2, es una matriz H, cuya transpuesta es equivalente a la original, y puede ser reconstruida de forma iterativa a partir del siguiente procedimiento. En este caso tendremos matrices de orden inferior construyéndose de forma iterativa con base en una matriz original que vemos aquí. Para un n igual a 2, tendremos en la evolución, reemplazando el valor de n, una matriz de 2 por 2, equivalente a la que vimos en la matriz de rotación. Para una matriz de n igual a 4, tendremos una matriz de Hadamard de orden 4 en donde se integran las matrices de Hadamard de orden 2, como las vemos aquí, integradas en una sola matriz y se construyen cada una de forma iterativa al aumentar el orden en particular. Aquí estaría H2, H2 en cada segmento de la matriz Hadamard. Y como una reorganización de la matriz de Hadamard tendremos la matriz de Walsh-Hadamard, cual nos va a permitir construir matrices utilizando como criterio el número de cruces por cero que tenga la secuencia o transiciones en los vectores base. En las filas de la transformación, en la fila de la matriz de transformación, esta secuencia se incrementará a medida que se incrementa el índice en los coeficientes transformados. Para n igual a 4, reorganizando la matriz de Hadamard, encontramos que en el primer caso tenemos vector de unos, que no hay cambios de signo. En un segundo caso hay solamente un cambio de signo, de 1 a menos 1. Aquí tendremos dos cambios de signo, de 1 a menos 1 y de menos 1 a 1. Y aquí tendremos 1, 2 y 3 cambios de signo. Entonces se reordenan, aquí está la matriz de Hadamard previa para ese caso, se reordenan estos mismos vectores, pero con el número de cambios o transiciones en los valores de la matriz. Vemos un efecto en donde incrementa, decrementa, incrementa, decrementa. Es decir, un efecto de oscilaciones que son mayores en la esquina superior izquierda y menores en la esquina inferior derecha. Esto lo vemos un poco más claro al tener la matriz de Hadamard de orden 8, que vemos acá, y la matriz de Walsh-Hadamard. Tendremos una variabilidad que se va concentrando en los componentes superiores y se va reduciendo en los componentes inferiores. Lo mismo en la matriz de Hadamard de 16 por 16. Vemos aquí también ese efecto de esa variación. Componentes que presenten mayor energía y para componentes que presenten menor energía. Es una reorganización de esa matriz. Con el fin de comparar los dos métodos de la matriz de Hadamard y la matriz de Walsh-Hadamard, pues vamos a replicar el proceso con los mismos datos de la transformada KL. Tendremos como resultado de coeficientes transformados esta matriz a la izquierda y esta a la derecha. Luego vamos a seleccionar algunos componentes como proceso de cuantización. Vamos a poner a 0 los componentes de la esquina inferior derecha, resaltados aquí. Esa es la idea del proceso de codificación por transformada, que necesitamos quitar o cuantizar algunos componentes para que sea un proceso de codificación con pérdidas. Luego, como ya tengo un conjunto de coeficientes que son similares a los originales, aplico una transformación inversa, que en este caso será cada una de las multiplicaciones de los coeficientes transformados de los datos en su espacio transformado para la transformada de Hadamard y la transformada de Walsh-Hadamard, encontrando al final estas dos respuestas. ¿Cómo comparar cuál es mejor que otra? En términos de la distorsión. Aquí la distorsión promedio para la transformación de Hadamard es de 0.375, mientras que para la transformada de Walsh-Hadamard es de 0.075. Vemos que es similar en la escala con la transformada KL, que dio de 0.068. Cuando tenemos señales en dos dimensiones, por ejemplo imágenes, podemos
utilizar bloques de tamaño n por n para la transformación, lo cual requerirá un bloque de n cuadrado muestras y usar matrices de un tamaño de n cuadrado por n cuadrado. En este caso es mejor utilizar una transformación separable para que tenga el mismo tamaño de la imagen original. Vamos a desarrollar un proceso en donde la transformación se va a hacer por una dimensión aplicada primero a las columnas y a las filas de la variable s. En este caso el orden no va a importar. Entonces, si tengo un conjunto de bloques de n por n píxeles, denominada mi fuente de información, aplico en primera medida la transformación para las columnas y luego la transformación para las filas utilizando esta operación, y obtendremos un conjunto equivalente de componentes transformados a la señal original. Vamos a suponer una imagen pequeña, muy pequeña, de 8 por 8 bits, como lo vemos aquí en pantalla, a la cual le vamos a aplicar una matriz de transformación de Hadamard de también orden 8, representada por esta imagen, los unos blanco, los menos unos en negro. Usando la transformación separable, nos entrega unos nuevos coeficientes transformados como lo vemos aquí en pantalla. Estos coeficientes transformados se cuantizan. Vamos a poner, por ejemplo, a 0 los componentes negativos, y aquí están resaltados cuáles son los componentes que se han eliminado del proceso de transformación, y luego aplicamos un proceso de recuperación de la imagen a partir de ese conjunto de coeficientes reducidos, el cual es x estimado igual, de nuevo, a la transformación separable a partir de la transformación Hadamard, pero utilizando ya los coeficientes cuantizados. Vemos que luego de un proceso de binarización de la matriz en su componente transformado, luego de haberla recuperado, observamos aquí en pantalla unos componentes en donde resalto acá los valores que están en negativo. Vemos que se va formando la figura de la izquierda. Entonces, en el proceso de binarización de recuperación de la información, lo que sea negativo se pone o se pinta de negro y lo que sea positivo se pinta de blanco. Hemos recuperado la señal enviando menos coeficientes de los originales, en este caso sin pérdida de información en la imagen. Ese es el efecto de la compresión: enviar menos coeficientes o coeficientes cuantizados que me logren una recuperación de la imagen que puede ser con pérdida. En este caso la logramos recuperar sin pérdida a pesar de haber reducido en ¿cuántos coeficientes? En 5 o 9 coeficientes el procedimiento de transformación. Con esto se determina la unidad número 5. De forma general hemos abordado los conceptos de codificación de fuentes de información análoga, en este caso con pérdidas, las cuales son aplicables para señales de audio, imágenes o video.